Continuamos aquí en Mujer y Vida y voy a tener el gusto de entrevistar a la nutrióloga Maite Plazas. Ella es miembro del comité editorial de la revista Cuadernos de Nutrición. Muy interesante, porque además, Maite, bienvenida. Mil gracias, Connie. Buenos días, mucho gusto de estar con todos ustedes. Estos cuadernos ya los hemos hojeado aquí, incluso luego ustedes si tienen oportunidad, son sumamente interesantes, siempre traen artículos buenísimos y luego Maite nos va a dar una sorpresa al final de la sección. Pero antes vamos a hablar hoy de un tema que es sumamente interesante y que yo creo que es lo que hace que una persona esté gordita o no. No, porque digo, la constitución puede variar, pero eso de comer compulsivamente es horrible, ¿no? Sí, bueno, hay personas que comen compulsivamente y no necesariamente están gordas o pasadas de peso, obesas que decimos. Y hay otras personas que el comer compulsivamente sí les va a dar un rasgo más para tener ese exceso de peso, digamos, ¿no? Entonces, no todos los comedores compulsivos necesariamente son gorditos. No, fíjate qué curioso. Hay comedores compulsivos que más bien están relacionados con una enfermedad que se llama bulimia nervosa, que quizás ya hayan escuchado de ella. Es eso que comen y después van Sí, y son se meten personas el dedo que... para, Bueno, pues que tienen un problema, llamamos nosotros problema de la conducta alimentaria. Okay. Y bueno, son varios problemas. Y ese problema de la conducta alimentaria hace que la persona coma sin control, digamos, y entonces después se siente muy culpable de haber comido, se siente avergonzada y en ocasiones no quieren subir de peso por eso y entonces se provocan el vómito o utilizan otra serie de técnicas para deshacerse de esa comida en exceso, ¿no? Pero entonces comer mucho no es comer compulsivamente. ¿Cuál es la diferencia entre comer compulsivamente y comer mucho? Sí, Connie, mira, acabas de dar en el punto. Hay una diferencia muy grande. Comer compulsivamente es un trastorno de la conducta alimentaria. Esto lo tiene que diagnosticar un especialista en este tipo de trastornos y se dice que la diferencia está en perder el control de lo que uno come. Y la otra diferencia que es muy importante es comer una cantidad exagerada de alimento en un tiempo muy corto. ¿Sí? O sea, una cantidad que una persona usualmente no comería en tan poco tiempo bajo estas circunstancias. Este tiempo corto es aproximadamente 2 horas. Y llegan a comer más o menos la cantidad que comerían en un día. Así ¿Sí? de plano. Y lo que marca la diferencia, como tú anotabas, es esa pérdida de control. O sea, la persona siente que no puede dejar de comer. Aunque ya no siente hambre. Bueno, de hecho, una de las características es el comer sin hambre. Ay, sí, o sea, son personas que comen por otras circunstancias, no por hambre. Es como fumar, no porque tengas ganas de fumarte un cigarro, sino por algo mecánico. Sí, incluso hay investigadores que lo clasifican como una adicción, el comer compulsivamente, como puede ser el tabaquismo, ¿no? Sí, es interesante porque la diferencia también es, yo creo que todos de vez en cuando comemos de manera compulsiva, a lo mejor con un poco de ansia, de manera muy rápida, quizás sin masticar bien. Y más cuando tienes prisa por llegar a algún lado, ¿no? O que ya se te hizo tarde para llegar al trabajo. Sí, ¿no? o personas que, por ejemplo, cuando se sienten preocupadas, nerviosas, en lugar de comer porque tienen hambre, comen para tranquilizarse. Aquí cabería en esta clasificación las personas, como dices tú, que por ejemplo están nerviosas o que tuvieron un disgusto con X gente, ya sea con su marido, con algún hijo, y entonces lo único que hacen es ir a la alacena o al refrigerador a ver qué encuentran y comen y comen y comen. Bueno, ese sería un episodio de comer de manera compulsiva, pero no los clasifica como un comedor compulsivo. Eso sería nada más un evento X. Un evento aislado que de hecho pues muchas veces se da, ¿no? Incluso tenemos en la historia los romanos que comían muchas veces compulsivamente y después se provocaban el vómito. Pero esto no interfería con su calidad de vida ni con su salud. ¿Sí? Los comedores compulsivos, digamos que se refleja esto en su manera de comer, pero en la base, en el fondo, hay un problema emocional fuerte. Entonces se debe trabajar en 2 instancias, una la parte psicológica y emocional y la otra la parte de la alimentación. Ya. ¿Sí? ¿Y qué rasgos o características tienen estos comedores compulsivos para saber, ¿verdad? Pues mira, hay pues todos los grados, ¿no? No, hay todos, digamos que hay muchos grados, pero dentro de ellos hay ciertas características comunes. Una es que empiezan estos
episodios de comer compulsivamente después de que han tenido algún problema o que se sienten ansiosos o deprimidos o angustiados y que se sienten incapaces de manejar estos sentimientos. Incluso a veces no pueden manifestarlos. Entonces empiezan a recordar aquellos momentos placenteros que han tenido con comer o con las comidas o con algún alimento en especial. Y entonces empiezan a obsesionarse con esta idea, con la comida, con la compra de la comida, con la preparación de la comida, con el sabor o el olor o la textura de la comida. Hasta que llega un momento en el que no pueden controlar esto y entonces empiezan a comer, ¿sí? Cuando comen, ya sea antes de comer o durante el episodio, el atracón que ellos le llaman, ¿sí? Pierden el control. ¿Qué pasa después? Sienten mucha vergüenza, ¿sí? O sienten pena o una serie de sentimientos, disgusto hacia ellos mismos. Generalmente tratan de comer escondidas. Cuando comen con otras personas o en un lugar público, lo hacen de manera moderada, ¿sí? Tratan de hacerlo escondidas, incluso algunos de ellos hasta planean estos atracones, ¿no? Entonces, o sea, que salen del restaurante y se dan la vuelta y a lo mejor se meten al súper. Generalmente lo hacen en su casa, por ejemplo, y bueno, almacenan un tipo de comida, ¿sí? Generalmente son alimentos que ellos consideran prohibidos, lo que se podría relacionar con dulces, con golosinas o con botanas, ¿sí? Y entonces, bueno, tienen esta gran cantidad de comida, planean estar solos cuando no va a haber gente en su casa, y entonces, bueno, hacen este episodio, ¿no? Y estos comedores compulsivos, a diferencia de los glotones, sí, digamos, que solo es de vez en cuando, sí. Esto ya es periódico, sí. O sea, ya es un hábito. ¿Lo hacen diario? No diario, pero muchas personas lo pueden hacer, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana. Entonces esto sí interfiere con su salud y obviamente interfiere con las relaciones de estas personas y con su calidad de vida. Claro, porque buscan estar solas, ¿no? Buscan estar solas, buscan aislarse, tienen un problema. Estos problemas generalmente no se curan solos. Esa es otra característica también que los distingue. Ellos piensan, como otras adicciones, que no existe problema, o que si existe es algo verdaderamente ligero y que ya se compondrá solo, ¿no? No sucede así. Sí, generalmente esto va a peor, a peor, a peor, hasta que llega un momento en el que es muy difícil ya ¿Y entonces cuál sería, convivir? como quien dice, la solución para estas personas? Primero que reconozcan que tienen un problema y luego a quién acudir. Sí, exactamente. Yo creo que cuando ya hay este tipo de rasgos, sí, habría que acudir con un profesional, un psicólogo o psiquiatra que esté especializado en trastornos de la conducta alimentaria y de preferencia trabajarlo a la par con un nutriólogo o nutrióloga que igualmente esté especializado en este tipo de trastornos, ¿no? Para que trabajen las dos partes que comentábamos, la parte emocional y la parte de la alimentación. Pero yo diría que también esto se puede prevenir, ¿sí? A ver, ¿cómo se puede prevenir? Que sería la parte más interesante, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Desde niños hay toda lo que le llamamos relación alimentaria y que se va dando desde que el niño nace, ¿sí? Primero, obviamente, con la madre y después con otras personas que van actuando en torno a los alimentos y la alimentación. ¿Y cómo se va desarrollando esta relación? Bueno, pues primero teniendo una relación en la que la persona, todos nacemos con la capacidad de saber cuándo tenemos hambre y cuándo estamos satisfechos, llenos, ¿sí? Entonces, el niño da señales de esto. Y hay mamás que a veces les atiborran la comida. Sin querer forzamos a que el niño coma o al revés, limitamos este consumo de alimentos, ¿no? Entonces habría que estar atento. La única persona que sabe cuándo está llena y cuándo tiene hambre, pues es la persona que está comiendo. Nadie más puede decir eso. Claro. Los niños van dando señales. Cuando son bebés, por ejemplo, se hacen para atrás, voltean la cara hacia un lado, cierran la boca, incluso escupen, ¿no? Cuando ya empiezan a hablar, bueno, pues nos manifiestan que no tienen hambre o al revés, que tienen hambre. Entonces, habría que ir confiando en la información que proviene de estos niños, de todos nosotros, ir haciéndole caso para saber cuándo hay hambre y cuándo ya no hay hambre. Entonces, debemos comer como un acto de la voluntad. O sea, cuando tengo hambre, como. Cuando me estoy empezando a sentir satisfecho, dejo de comer. Y hay algunos truquitos que nos pueden ir ayudando, ¿no? Por ejemplo, el establecer un horario de comidas que sea adecuado a la actividad de la persona. Otra cosa es
determinar 1 o 2 lugares en la casa donde se coman y no todos los lugares, ¿sí? Hay familias que comen en el comedor, enfrente de la televisión, en el pasillo, incluso en el baño, ¿no? En la recámara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona empieza a relacionar este tipo de lugares con comer. Muchas personas las conocemos que prenden la televisión y automáticamente comen, ¿sí? Sin pensar si en ese momento tienen hambre o no tienen hambre. ¿Sí? Oye, Maite, pues hay muchísima información y además, pues yo creo que es un tema que da para muchísimo. Me gustaría y me encantaría invitarte en otra oportunidad para hablar más detalladamente de esto y dar como más orientaciones claro al respecto. Sí, con muchísimo gusto. Por lo pronto nos trajiste un regalo para las 10 primeras personas que llamen. La revista Cuadernos de Nutrición nos va a regalar 10 números a las primeras 10 personas que hablen a sus oficinas. Nada más que acuérdense, a ver si la detienes tantito ahí para que la puedan tomar. Sí, este número que habla sobre obesidad y tiene un artículo que precisamente habla sobre el tema que hoy nos ocupa, es cómo evitar comer compulsivamente. Muy bien, pues para las primeras 10 personas que llamen el lunes, acuérdense por favor, porque hoy es sábado, y 10 personas más que llamen para... Exactamente, tenemos el calendario de este año, que es el calendario que saca anualmente Cuadernos de Nutrición y que, no sé si lo abro, si lo puedo ojear, trae, por ejemplo, el mes... Y en la parte de abajo trae recomendaciones. En este caso es un calendario que trata sobre los niños y entonces son recomendaciones sobre la alimentación de los niños. Perfecto. Y además trae un pequeño recetario también con recetas para adultos y para niños. Muy bien. Que creo que podría ser muy útil para iniciar bien este 1998. Pues Maite, te lo agradecemos muchísimo y al Instituto Nacional de la Nutrición por haber hecho el contacto contigo. Y también, pues, a los cuadernos, a la revista Cuadernos de Nutrición, por estar ahí con nosotros. Muy bien, mil gracias, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, pues ya nos vamos, ya no continuamos, nos vamos. Nos vemos el lunes a partir de las 11:30 aquí en Mujer y Vida. Pásenla muy bien.